Gloria a Dios, mis amados hermanos. Estamos contentos de estar una vez más a través de este medio para otra clase de grupo familiar. Seguimos estudiando y hablando la palabra del Señor sobre tomando nuestra posición en Cristo. Esto es muy importante, hermanos, porque tenemos que aprender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Cuando la Escritura dice que Él vino y nos salvó, esto es lo que hizo. Esto es lo que quiere decir salvación, cuando Él vino y pagó el precio por nosotros. Cuando hablamos de la redención, Él pagó el precio por nosotros. Y así hemos estado hablando, y hoy nos toca hablar sobre la justificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomar esta posición. Somos justificados por medio de la fe delante de Dios por Jesucristo. Y tomando nuestra posición de que somos justificados, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, entonces podemos tomar esta palabra nosotros y justificarnos delante del Padre. Y eso lo tenemos que hacer nosotros hablándolo con nuestra boca, tomando posesión de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, somos justificados por medio de la fe. La primera clase fue redención. Cristo pagó por nosotros. La segunda clase fue reconciliación. Una vez más, comunión con Dios. Hoy nos toca hablar de justificación. ¿Qué es la justificación? Justificación es estar libre de culpa. Libre de culpa. Libre de culpa. Es el primer blanco, libre de culpa. Óigalo bien, la culpabilidad no es de Dios. La culpabilidad no es de Dios. La convicción es de Dios. Si usted siente culpabilidad, entiéndalo, ese no es Dios. La culpabilidad te aleja de Dios. La culpabilidad hace que te escondas. La culpabilidad te aleja de la iglesia. La convicción te atrae a que vengas a Dios, te atrae a que vengas a la iglesia. Eso hace la convicción. La culpabilidad, siguiente blanco, la culpabilidad te aleja de Dios. La convicción te acerca a Dios, siguiente blanco, te acerca a Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es lo que hacemos nosotros. No es lo que hacemos nosotros. No podemos hacer nada para la justificación. Cristo lo hizo todo por nosotros. Recuerde, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el C23, Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. La justificación es el acto mediante el cual Dios nos declara justo al injusto. La justificación, mira lo que hace, declara justo al injusto. No significa hacer al pecador justo, sino declarar que es justo. Aún los justificados no son completamente justos en sus vidas. Es más que perdón. Una vez más, es más que perdón. El perdón libra de la condena del pecado, pero no de la culpabilidad. Y eso tenemos que aprender, porque muchos han sido perdonados de sus pecados, mas sin embargo viven toda su vida bajo la culpabilidad. Recuerda, para eso es la justificación. Para eso la Biblia dice que Cristo te justificó y ha declarado al injusto justo por lo que Él hizo en la cruz de Calvario. ¿Cuándo venimos a Él? ¿Cuándo nos acercamos a Él? ¿Cuándo le seguimos a Él? El perdón libra de la condena del pecado, pero no de la culpabilidad. A veces los oficiales perdonan a un reo, pero esto no significa que no es culpable, que no es culpable. Siguiente blanco, que no es culpable. En la justificación, Dios no solamente perdona al pecador, sino que también lo declara justo y libre. Siguiente blanco, libre. Libre de la culpabilidad de su pecado. En la justificación. Delante de Dios es como si nunca hubiera pecado. Entonces tiene paz para con Dios. Por eso la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios.
paz, libres de culpabilidad. Eso es algo que tenemos que nosotros realmente deshacernos de eso y tomar nuestra posición en Cristo. En Cristo somos justificados. ¿Cómo pueden los hombres ser justificados delante de Dios? La pregunta. La respuesta es, leyendo las citas bíblicas aquí notadas, podemos entender que la justificación no es de uno mismo. Tampoco viene por tratar de guardar la ley, ni por tratar de vivir bien. Óigalo bien, nadie, ninguna persona puede vivir bien, sino justificados por Cristo, entendiendo que es Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso necesitamos esa comunión con Él. ¿Cómo puede ser justificado el pecador? La pregunta. La gracia de Dios, gracia es el siguiente blanco. La gracia de Dios es el origen de la justificación. Una vez más, es la gracia de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Recuerden que gracia significa favor inmerecido. Siguiente blanco, favor inmerecido. Favor inmerecido. La sangre de Cristo es la base de la justificación. La sangre de Jesucristo. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira. De la ira de Dios, del castigo de Dios, de la condenación de Dios y también de la ira venidera, que es la gran tribulación. Dios mira al pecador que acepta a Cristo como si no tuviese pecado, porque la sangre de Cristo los limpia de toda maldad. La fe es el medio de recibir la justificación. Eso es, la fe es el medio. Se trata de la fe en el Señor Jesucristo como Salvador. En el momento en que cree el pecador en Cristo, es justificado delante de Dios. Es todo lo que tiene que hacer. Creer en Jesucristo, creer en lo que hizo en la cruz de Calvario por ti, y Dios te justifica. Esto, Dios te justifica por ello. Hechos 16:31 dice, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo, recibirlo como tu Salvador y entonces mantener esa fe, seguir creyendo que eres libre de todo pecado y echar fuera de tu vida toda condenación. La fe es acción, acción al siguiente blanco. No es pasiva, es movida, es agresiva. Entonces la fe empieza a hablar, soy justificado. Eso me pertenece, es lo que Cristo hizo por mí. Y yo tomo mi posición en Cristo. Soy justificado por medio de la fe en Jesucristo. Y ninguna condenación hay para mí. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Por supuesto que no, porque la fe se manifiesta a través de las obras. Santiago 2:19-20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obras es muerta? Fe sin obras es muerta. Es el siguiente blanco. Fe sin obras es muerta. Las escrituras enseñan ciertamente que somos salvos, somos justificados por la fe en Cristo Jesús y por lo que Él ha hecho en la cruz. Esta sola fe nos salva, pero la fe te mueve, no es pasiva, te saca de tu zona confortabilidad, te saca de esa zona de confortabilidad. La fe mueve, la fe es activa. Si tú tienes fe, no te vas a quedar parado, no te vas a quedar sentado, no te vas a quedar inmóvil. La fe se mueve. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Santiago 2:17. Hay el peligro de caer en una fe muerta. Muerta es el siguiente blanco. La fe muerta son solo palabras, solo hablar. Está vacía de vida y de acción. Solo palabras sin acciones. Siguiente blanco, sin acciones. Puras palabras, pero nada de acción. Entonces, él muestra que esa clase de fe no es muy diferente a la de los demonios. ¿Tú crees que Dios tiene, que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Finalmente, Él nos da ejemplos de cómo vivir en la fe, la cual es de palabras seguida, pero con acciones. Él escribe a Abraham y Rahab como ejemplos de personas que demostraron la fe por sus hechos.
¿Cómo me apropio de la justificación? Es la pregunta. ¿Cómo me apropio de la justificación? Una vez más, no podemos sin Cristo, sin seguirle, sin servirle, sin adorarle. Todo eso es el siguiente blanco. Sin Cristo, sin servirle, sin seguirle, sin adorarle, sin venir al grupo familiar, sin venir a la iglesia, sin hablarle a alguien del amor de Dios. Eso es creer en lo que Cristo hizo y seguirle. Eso mantiene lo que Dios me ha dado en la vida. ¿Sabe? Mantenernos callados y no hablar de nuestra fe viene a crear dudas dentro de nosotros. Empieza a dudar de tu salvación. Empieza a sentir condenación, culpabilidad. Y eso no es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene paz. Y la paz viene cuando tomamos nuestra posición en Cristo. Así es que la fe hay que ponerle acción. Para poder nosotros sentirnos justificados, entonces tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que servirle. Tenemos que adorarle. Y para ello tenemos que estar estudiando, estar en un grupo familiar como este, estando en la iglesia, impregnándonos de la palabra del Señor, tomando nuestra posición en Cristo. Dios te bendiga, mi amado hermano. El líder de tu grupo familiar estará comentando contigo y estarán juntos discutiendo sobre esta clase. Espero que hayan aprendido algo y tomemos nuestra posición en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra en otra clase de grupo familiar. Estamos aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés,